Hola, bienvenido a este módulo 3, en el que vamos a modular la emoción. Estamos hablando de cómo aumentar la energía y sanar tus relaciones modulando tu enojo. Así que vamos a aprender a modular la emoción del enojo. Mi intención es que tú aprendas en este módulo algunas técnicas, estrategias para que vayas aprendiendo y que empieces a practicar a regular esa emoción tuya del enojo. Porque la intención básicamente es que tú te quedes con la suficiente energía de la emoción, y el enojo es una de las que más genera energía, como ya lo hemos mencionado antes, para que te dé vitalidad porque estás resolviendo y no que te robe energía porque te quedas atorado sin resolver. Y que también te enseñe a expresar sanamente lo que tú quieres desde tu corazón, y también comprendiendo que va a haber muchas ocasiones en que las cosas no van a ser como tú quieres. El hecho de resolver no significa que las cosas vayan a salir como tú quieres o como tú digas, pero sí que las puedes sentir resueltas adentro de ti, sabiendo que tú haces tu parte, que tú estás poniendo lo mejor de ti, que tú estás quedándote con satisfacción adentro de ti y que las cosas van a evolucionar obviamente a lo largo del tiempo favorablemente para ti. Quizá en ese momento las cosas no son o no van a resolverse tal y como tú quisieras, pero eso no significa que no sea lo mejor para ti. A eso es lo que me refiero cuando digo que se resuelvan las cosas, los episodios, los eventos que te desencadenan enojo. Una de las cosas que tenemos que aprender todos los seres humanos es a comunicar efectivamente y afectivamente. No es lo mismo efectivamente que afectivamente. Efectivamente es que logres comunicar lo que deseas sanamente. Y afectivamente es que te des la oportunidad de sentir y expresar lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Pues para establecer este puente de una mejor relación entre ambas partes, porque en toda relación humana de dos partes, la parte que está fuera y el tú, siempre va a haber un 50% de responsabilidad de cada quien, más o menos. Es muy importante, como comunicamos hace rato o como comentamos en el módulo anterior, que tienes que saber que tienes derecho a expresar. Lo que no tienes derecho es a lastimar o a lastimarte, pero tienes derecho a expresarte siendo responsable de esa parte que estás comunicando, de ese 50% que te corresponde a ti. Y ahí es donde es importante hacerse un autoanálisis, una reflexión, para que tú puedas proponer algo útil para las dos partes. Y así, de esa manera, tú estás cumpliendo con tu parte. La otra persona, la otra instancia, tendrá que saber si hace, qué hace con eso, ¿de acuerdo? Pero si tú comunicas efectivamente, puede ser que estés enojado por alguna situación injusta, pero efectivamente si sabes comunicar qué es lo que quieres desde el corazón, es muy posible que llegues más bien a acuerdos saludables en lugar de que simplemente explotes para tratar de presionar a las personas de que se hagan las cosas a tu manera. Entonces, enojarse, sí, claro, tienes derecho a enojarte. Es una emoción útil que te protege, que te va a dar energía poderosísima para que resuelvas y lleves adelante muchas cosas que quieras llevar en tu vida. Pero tienes que enojarte de la siguiente forma: con la persona o la instancia que corresponda. Esto es muy importante, porque muchas veces nos enojamos porque alguien nos rebasa en el coche, nosotros vamos manejando y llega alguien y nos rebasa, se nos mete o nos va presionando para que vayamos más rápido y nos echa las luces largas. Tú te enojas y la única persona con la que tú vas a desfogar toda esta energía es con el pasajero que va a tu lado, que a veces es tu esposa, tu hijo o tu esposo o algún familiar, algún amigo que no tienen culpa de eso. Y tú te dices, bueno, sí, pero es que de alguna manera mejor lo saco a que me lo quede esa emoción. Sí, pero lo ideal es que tú aprendas a que sea con la instancia que corresponda, con la persona que se debe. Esto también nos sucede muchísimo cuando nos enojamos haciendo largas filas ante instituciones gubernamentales y que no son sumamente efectivas o que pudieran ser mejor, y nosotros estamos enojadísimos haciendo la cola porque llevamos 8 horas esperando o porque tuviste que faltar a tu día de trabajo y finalmente no te resuelven.
Tienes razón de enojarte. Sin embargo, ¿con quién desquitas este enojo? Obsérvalo. ¿Con quién desquitas? ¿Con quién tienes la reacción? Llegas a tu casa enojadísimo y quien menos la paga o quien menos la debe es quien la paga. Son tus hijos, tu esposa, o tu esposo o alguien de tu trabajo y obviamente pues tú te generas esa carga negativa. Entonces, si tienes ese enojo, por ejemplo, cuando es con una instancia gubernamental, pues tienes que guardar la suficiente energía para escribir una carta y decir todo lo que no te gusta, todo lo que debería de ser, cómo crees que podría ser y que en qué parte tú podrías ayudar a que ese sistema mejore o funcione mejor o avance o cambie. Entonces también tenemos que dar nuestras propuestas. Esa energía de enojo tiene que servir para resolver en ese caso. Pero no tienes que estarla aventando tu reacción a las demás personas que no tienen vela en el entierro, como decimos en México. Bueno, tiene que ser en la proporción adecuada, por eso es que tenemos que aprender a metabolizar esa reacción o a calmar la reacción o a bajar la intensidad de la respuesta. Por eso es lo que vimos en el ejercicio, en el módulo pasado. Tiene que ser en el momento propicio, cuando tú ya has bajado la emoción y tienes la suficiente emoción para poder pensar, para poder establecer un diálogo lógico, fluido, adecuado, porque si no estamos con la emoción, se nos traban las palabras, no podemos ni hablar, lo único que te sale es agresión. Entonces, por eso es que tiene que ser enojarte o discutir esto en el momento propicio y con el lenguaje adecuado. Acuérdate que podemos hacer mucho daño con nuestras palabras. Podemos hacer mucho daño incluso simplemente con lo que decimos. A veces podemos hablar con malas palabras o con palabras con mucho volumen y mucha carga emocional. Entonces, esto es lo que tiene que ser. Sí, tienes que enojarte a veces, ocasionalmente cuando es una situación injusta, cuando ya has valorado la situación y tienes que hacerlo de esta manera. Tampoco es conveniente que nada más te enojes porque es injusto que te traten así en una instancia de gobierno y no hagas nada. Entonces no estás tragándote ese enojo o simplemente lo estás aventando a alguna persona que ni le corresponde, como es tu familia, la mayoría de las veces, y no estás resolviendo, te estás quedando sin hacer nada y por eso el mundo de alguna manera pues no puede seguir avanzando. Tenemos que crecer todos y eso empieza creciendo desde uno mismo. Cuando no es posible hablar con la otra parte, cuando no te es posible, por ejemplo, la situación que acabo de mencionar en la que una persona te va rebasando y te toca el claxon o te va echando las luces por atrás y tú te enojas porque tú vas manejando a tu ritmo, la otra persona a lo mejor está excitada, no sabes si tiene que ir corriendo a recibir herencia o si alguna persona enferma está en casa muy grave, no lo sabes. Pero imagínate que no es posible expresar con esa persona el enojo. Y tú ya te enojaste y estás enfurecido y obviamente no se lo quieres aventar a tus hijos, a tu esposa. Entonces es cuando es conveniente darse tiempo y espacio para expresarlo de otra forma, en la que tú canalices ese enojo, esa ira contenida, escribiendo, por ejemplo, haciendo ejercicio o simplemente haciendo una grabación de voz. ¿Sí? Puede ser una grabación de voz en la que solamente te escuches tú. Estoy muy enojado por esto, por esto, por esto, para que descargues y fugues un poco esta intensidad tan grande que se está generando de la emoción y para que de alguna forma vayas pudiendo metabolizar, que es lo que digo, procesar la energía. Pero para que tengas derecho de expresarlo y después puedas racionalizar o puedas sí, hacer introspección y análisis de lo que está sucediendo, porque mientras estás con la emoción no es posible hacerlo. Una vez que ha bajado la intensidad de la emoción o de la carga emocional, entonces sí puedes tratar de hacer otro poquito de introspección, como lo comentamos la vez pasada, para que comprendas otras cosas. Las reacciones de otros no te pertenecen, pero la tuya sí. Es decir, lo que otras personas hagan para que te enoja, pues a veces no es ni siquiera con la intención de hacerte enojar, otras ocasiones sí,
pero lo importante es qué haces tú con eso. Ahí es donde se muestra la maestría de tu vida y de tus reacciones y el control que tú tengas de ti mismo. Afuera van a suceder muchas cosas, puedes encontrarte gente maravillosa, pues incluso esto sucede mucho con las parejas muchas veces terminan peleando o mal simplemente porque no entendieron el mensaje de la persona que los ama. La persona que los ama no habrá algunas actitudes que sin querer te hagan enojar, pero tienes que entender que probablemente su mensaje no es quererte hacerte enojar, pero tu reacción es que cualquier cosa que esa persona haga, o no cualquiera, pero algunas actitudes en específico, son las que a ti te generan esa emoción negativa. Entonces tienes que comprender cuál es tu parte, cuál es la parte que te corresponde de esa relación, ¿sí? O sea, lo que las otras personas hagan o deshagan es de ellos, pero lo que tú quieras permitir sentirte y reaccionar y percibir, eso es tuyo y eso sí lo puedes modificar. Esa es la buena noticia. Ahora, muchas de tus reacciones, como los comentamos anteriormente, son inconscientes. Tu reacción, tu forma de enfrentar las diferentes situaciones en la vida son patrones inconscientes. Están ahí en forma de información en tu mundo inconsciente para defenderte de alguna manera, porque así lo aprendiste a una muy temprana edad o incluso porque viene en la carga genética. Es decir, porque así reaccionaba tu padre o tu madre, muy probablemente tú así reacciones de manera instintiva. Eh, y bueno, pues son patrones que están ahí guardados en el inconsciente, pero lo maravilloso es que también puedes cambiar esos patrones inconscientes. Y mucho de esto lo tratamos, por ejemplo, con algunas terapias como programación neurolingüística e hipnosis, porque son las con las que trabajamos más a profundidad eh, todos estos programas que están en el inconsciente. Y algo muy importante es que necesitas introducir amor en tu vida. Si estás constantemente enojándote, constantemente enfureciendo, constantemente teniendo reacciones de coraje excesivo, pues tienes que comprender que de alguna manera está faltándote sentir la energía del amor. Y esa energía de amor es la que tú creas. No quieras pensar que va a venir alguien a dártela. Tú eres quien genera esa energía de amor, así como tú eres quien genera las reacciones cuando te enojas de manera inconsciente, tú también necesitas generar esa sensación y estas experiencias de amor, pero tú también eres capaz de hacerlas. También obviamente tiene que ver mucho con nuestros patrones inconscientes, con los miedos que tenemos escondidos y con la forma en la que aprendimos a relacionarnos desde chicos. Pero la buena noticia y lo bueno de todo esto es que lo puedes ir cambiando poco a poco o mejorando si tú quieres. Porque todos sentimos amor, todos los seres humanos hemos experimentado amor, porque el que no lo ha experimentado se muere. El ser humano no puede vivir sin la experiencia fundamental del amor. Ahora, el amor tiene muchas caras, pero lo más importante es que de este módulo es que tú aprendas a hacerlo tuyo, a hacerte responsable de este 50%, digamos, en promedio de las relaciones y dejar que el otro haga lo que pueda. Porque si tú estás esperando a que tu esposo cambie de actitud para que tú dejes de enojarte, pues van a pasar muchos siglos sin que esto suceda. Si tú estás esperando a que tus hijos sean y hagan como tú esperas, pues van a pasar igual muchos siglos y no va a suceder finalmente. Tienes que dar tú primero amor antes que esperar recibir amor. Y lo mismo, tienes que aprender a manejar tus reacciones antes de esperar que los demás cambien sus reacciones. Y sobre todo porque son patrones inconscientes, es decir, que están en automático. Pocas personas tienen acceso a controlarlas fácilmente si no hacen un poquito de conciencia qué es lo que tú estás haciendo en estos momentos. Por eso es importante que comprendas, es fundamental esto. En el ejemplo de la persona que te rebasa en el automóvil y que te está echando las luces, muy probablemente tu reacción de enojo sea de inmediato, bueno, ¿por qué me está echando las luces y yo voy manejando bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué quieres? Pero tú no sabes la historia detrás. Quizá esta persona
Sí, a lo mejor está sobreexcitada o es un jovencito que trae un coche que quiere, por el que quiere ir muy rápido. Uno se explica y se da ciertos, ¿cómo te diré? Pues se formula ciertas hipótesis en la cabeza que a veces no son ciertas. Tú no sabes si esa persona realmente tiene prisa porque algo grave sucedió en su casa. A mí me sucedía muy frecuentemente cuando tenía que ir corriendo a una urgencia médica, que tenía que acelerar el coche porque tenía que llegar rápido al hospital. Y a veces las personas pues se molestaban porque pues yo tenía que pasar rápido. Sin embargo, pues mi coche no tenía manera de mostrar que era un coche de emergencia. Pero puede pasarle a cualquier persona. Tienes que entender, y ahí es donde entra el amor, como una forma de pensar diferente respecto a lo que está sucediendo. No te creas todo lo que te dices, no te creas todas tus hipótesis porque no lo sabes. Y tú no sabes todo lo que está pasando detrás de las otras personas. Y no lo digo para justificarlas a las demás, sino para que tú estés bien. Y lo digo para que tú aprendas a entrar en amor, en comprensión y en compasión con el otro para que tu alma esté en paz y para que tú puedas bajar esa reacción que te hace daño a ti. Cuando la persona o la circunstancia con la que estás teniendo un malestar es factible de poder entablar una conversación, generalmente sucede con los familiares cercanos o con instituciones o con alguna instancia de, eh, gubernamental, por ejemplo. Bueno, yo lo pongo mucho como ejemplo porque a mí me generaba mucho malestar antes. Es importante que sepas aprender a negociar, pero ante todo que sepas cuál es tu intención detrás. Una vez que has analizado todo esto, una vez que tú sepas cuál es tu parte dentro de esto, ¿sí? Que sepas que eso que te está sacando de tus casillas, a lo mejor es algo que tienes que hacer y que no estás queriendo hacer. Bueno, entonces, ¿cuál es tu intención detrás al tratar de negociar? ¿Que las cosas siempre sean a tu favor? ¿O que realmente se llegue a un acuerdo saludable en el que ambas partes tienen que colaborar? Es muy importante cuando queremos negociar y sobre todo establecer eh, comunicación, sobre todo con seres cercanos, con nuestro esposo, nuestra esposa o los hijos, quitar la culpa, porque nadie quiere sentir la culpa, nadie quiere sentirse el malo, nadie quiere ser el que está haciendo todo mal. Es muy importante que a las personas les digas, mira, tenemos que hablar de esta circunstancia y vamos a discutir qué es lo que yo pienso de esto, cómo me siento con esta situación. Yo entiendo que tú puedas tener otras dificultades, pero no hay que estar culpando a la otra persona como tú eres el malo, tú eres el que me está haciendo sentir mal, tú eres el que está haciendo mal las cosas, tú eres el que... A los hijos les hacemos mucho chantaje de este tipo. Y por eso los hijos se vuelven muy rebeldes, porque es su mecanismo de protección contra nuestra mala manera de comunicarnos con ellos. A los hijos muchas veces les exigimos cosas que son nuestras propias expectativas y que no necesariamente son las de ellos y que no necesariamente son lo mejor para ellos, pero en nuestra poca perspectiva y nuestra pobre visión, pues creemos que así tiene que ser. Entonces los culpamos porque los hijos no son estudiosos, porque no hacen las cosas, porque no obedecen, porque no sé cuánto, y eso los hace sentir malos. ¿Y quién quiere tener una relación con alguien que te haga sentir todo el tiempo que eres el malo? Nadie. Y esto genera mucho conflicto. A nadie nos gusta que nos hagan sentir malos. Entonces es importante quitar la culpa del otro y también tuya. No se trata de que entonces quién tiene la culpa. No, se trata de ver cómo podemos equilibrar responsabilidades. Obviamente todo esto nos lleva a saber qué acuerdos. Yo puedo proponer esto, tú puedes proponer qué, etcétera, etcétera. Eso lleva obviamente a una mejor comunicación y obviamente eso te va a hacer sentir mejor que estás resolviendo esa emoción de enojo, esa noción de malestar que tenías adentro. Entonces, algo que es muy importante, especialmente cuando somos padres de familia, y cuando tenemos relaciones cercanas con nuestra pareja, nuestros padres, hermanos, etcétera, es algo que hacemos todos muy frecuentemente, es juzgar a los demás. O sea, yo estoy bien, por eso me enojo y los demás están mal.
o ellos hacen estas cosas que a mí me enojan. Pero cuando uno comprende en qué parte ellos hacen una cosa que a mí me hace enojar, estoy comprendiendo que yo tengo también que trabajar esa parte en mí. Quizá yo los estoy juzgando a ellos como que no son buenos, como que me están haciendo daño, como que... Y realmente no es necesariamente eso. Por eso te digo, muchas veces tienes que parar de creerte tus propias hipótesis. Hay que investigar realmente qué es lo que la otra persona quiso decir, te quiere decir, o cuáles son sus verdaderas intenciones detrás. Muchas veces te vas a dar cuenta de que sus intenciones no son ni lastimarte, ni molestarte, ni dañarte, ni nada, y que son mucho tus ideas preconcebidas o tu hipersensibilidad o el que te saca de confort o el que tú consideras como algo que no es adecuado para ti o que te está queriendo dañar, pero en realidad no es necesariamente así. Entonces, cuando nos sentimos lastimados o agredidos o en peligro, obviamente juzgamos al otro como que es una persona mala, nefasta y malagradecida, etcétera, etcétera, precisamente como un mecanismo de protección muy generalizado. O sea, esta persona me hizo daño, entonces queda como vetada, entonces, ¿no? Porque es malo, porque es no sé qué, entonces ya no le hables. Pero mientras estamos juzgando a las personas, no podemos amarlas, comprenderlas, entenderlas, saber qué les pasa, no podemos entablar comunicación y todo eso es que no podemos amar a las personas. Cuando me refiero a amar no significa tener que adorarlas o tener que ponerte como tapete ni rendirles pleitesía, no, simplemente que no guardes rencores en tu corazón. El amar es permitirle a la otra persona, amar es muy complejo, amar es permitirle a la otra persona simplemente ser quien es y darle oportunidad de hacer lo que pueda. Eso es amar a otra persona. Y amar siempre es resolver, es mucho más complejo de lo que yo te pueda decir, la experiencia de amor es muy compleja, pero obviamente se basa en sentir benevolencia respecto a otras personas. Pero si tú estás sintiendo benevolencia respecto a otras personas, no las estás juzgando, o las estás comprendiendo, o estás entrando en compasión. Pero lo más importante y maravilloso de todo eso es que tú te quedas con la mejor parte porque estás sintiendo esa sensación de paz en tu corazón y estás evitando alejarte de las personas que a veces son tus relaciones más cercanas. Entonces tienes que comprender como conclusión que tienes derecho a expresar lo que sientes siempre y cuando sea sanamente y eso se logra a través de la introspección y la introspección se logra toda vez que la emoción ha bajado, por eso es importante que la canalices, que comprendas la parte que es tuya, lo que te corresponda y te hagas cargo de ese 50%, que te hagas cargo de eso que te toca a ti. ¿Por qué yo me siento tan mal cuando me dicen que tengo ojos negros? Es un ejemplo absurdo, pero así dicen, ¿no? Ay, tú te enojas porque te dicen ojos negros. Es como decir, eres muy sensible porque te dicen cualquier cosita y ya te estás enojando. Bueno, tengo que observar por qué me sucede eso, qué estoy sintiendo yo adentro de mí, hacerme cargo de eso. ¿Sí? Cuando alguien dice X cosa, yo me siento muy molesta. Entonces, comprender eso mío, trabajarlo, porque hay muchas maneras de que yo pueda trabajar eso. A veces me habla de inseguridad, a veces me habla de una hipersensibilidad a la crítica, a veces me habla de incapacidad para tomar las cosas con optimismo o con chiste, con gracia. A veces no me puedo reír de mí misma o de mí mismo. Entonces, eso lo tengo que observar de mí porque lo puedo cambiar y mejorar mis relaciones. Todo eso hace que mejore mi vida. Y simplemente hacer lo que tú puedes, dar lo mejor de ti en cada circunstancia sin esperar el resultado que a ti te ocurre. Esto es muy importante porque muchas personas preguntan, bueno, sí, ya hice todo eso, pero ¿y qué pasa si la persona sigue haciendo lo mismo, lo mismo? O sea, no obtengo lo que yo quiero. Se trata de que tú te quedes en paz y no que las personas afuera cambien. Sin embargo, las personas afuera van a cambiar en cuanto tú cambies. Cuando tú cambies y te llenes de amor en tu corazón
y cuando tu perspectiva realmente respecto a lo que esté sucediendo tenga influencia del amor. Que cuando dejes de juzgar, cuando dejes de criticar, cuando te hagas responsable de tu 50% de ti, las relaciones cambian automáticamente. Entonces es cuando realmente los milagros y las cosas que no te esperabas más fascinantes empiezan a suceder. Por eso es fundamental que tú empieces a observarte y a cambiar, porque no se logra tratando de forzar afuera con nuestra fuerza y nuestro poder y nuestra inteligencia y sobornando, chantajeando, no vas a cambiar afuera a nadie. Lo único que vas a lograr es más inconformidad, más malestar y dificultad en las relaciones. Al contrario, si tú introduces amor en tu vida, comprendiéndote para que puedas comprender a los demás, dejar de juzgar y estar en paz, entonces las cosas realmente se vuelven milagrosas. Entonces, no se trata de obtener lo que tú quieres, se trata de poner lo mejor de ti, porque créeme que el universo después te da lo mejor de lo que necesitas y lo mejor de eso que tú estás cultivando. Pero para todo, como cuando cultivamos las plantas, para todo se necesita sembrar, cuidar, cosechar y después esperar los frutos. Y no al revés, nosotros queremos enojarnos y ya cosechar los frutos, ¿no? Porque me enojo, las cosas se van a hacer como yo digo. Y no es así. La realidad es que no es así. En cambio, si tú siembras paz, amor, tranquilidad, tolerancia, vas a recibir eso necesariamente en tu vida. Y esto es fundamental para que cambiemos el mundo y específicamente más nuestro país que está sufriendo de tanta violencia. La violencia no se puede curar con más violencia. La violencia necesita curarse con paz y con amor, con gratitud, con un corazón tranquilo. Es verdad, así es como funcionó y siempre ha funcionado en en todas las civilizaciones y es un principio fundamental. Bueno, nos vemos en el siguiente módulo. Espero que te haya gustado y recibo muchas bendiciones de parte de la doctora Elena Aguilar Sánchez. Nos estamos viendo.